Muy buenas. Vamos a hacer la tarea 2 del módulo 6. Bien, lo primero que me preguntan en el apartado A es que calcula la resistencia equivalente de los siguientes circuitos, teniendo en cuenta que la R1, que voy a suponer que es la primera, es 6 ohmios y la R2 es 4 ohmios, ¿de acuerdo? Bien. Pues sabéis que cuando los circuitos son en línea, la resistencia equivalente se calcula sumando las dos resistencias. Luego, si la R1 era 6 ohmios y la R2 son 4 ohmios, la resistencia equivalente del sistema en línea será 10 ohmios. Si el sistema es en paralelo, entonces cambia la cosa, porque entonces tenemos que la resistencia equivalente se rige por esta fórmula, ¿de acuerdo? Luego entonces tendríamos que 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por 6 más 1 partido por 4. Hacemos esta suma de fracciones y me va a quedar 4 más 6 partido 24, que es 10 partido 24. Si despejamos de aquí la resistencia equivalente, pues me va a quedar que, haciendo los productos cruzados, va a quedar 10 por resistencia equivalente igual a 24. Lo pongo en todos los pasos, de donde el 10 se pasaría dividiendo y me quedaría que la resistencia equivalente va a ser igual a 24 partido por 10, que son 2,4 ohmios. Importante que no se olviden las unidades. Bien. El apartado B dice que si la intensidad es de 2 amperios en este circuito, en el circuito en línea, calcula el voltaje del sistema y de cada una de las resistencias, ¿de acuerdo? Bien, para calcular el voltaje del sistema no tengo más que aplicar la ley de Ohm. Me gusta escribirla así porque hay una forma de no olvidarla, como bien sabéis los que vais a clase, que es que yo digo que lo importante es vivir. Entonces ya no se olvida nunca la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Vivir es lo importante. Si sustituyo aquí el voltaje es lo que tengo que averiguar, perdón. La intensidad me dicen que son 2 amperios y la resistencia equivalente del sistema, que la calculamos antes eran 10 ohms. Luego esto van a ser 20 ohms. Bien. Como sabéis, el voltaje varía en cada una de las resistencias y la intensidad se mantiene cuando es un circuito en línea, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí escrito. El voltaje varía, claro, porque la distancia que hay a la pila es diferente, con lo cual la diferencia de potencial va a ser también diferente. Luego en R1, si tengo que calcular el voltaje, como la intensidad va a ser la misma en las dos, pues la intensidad, ¿cuánto será? La intensidad, 2 amperios por 6, que me va a quedar 12 voltios. Y en la resistencia 2, pues tendré que el voltaje será 2 amperios, porque insistimos que la intensidad se mantiene, por 4, que son 8 voltios. Si os dais cuenta, si sumo 12 voltios más 8 voltios, me tienen que quedar los 20 voltios, que es el voltaje de todo el sistema. ¿Qué ocurre cuando el sistema es en paralelo? Pues nuevamente, para calcular cualquiera de las magnitudes, tanto voltaje como intensidad, como resistencia, lo importante es vivir, es decir, la ley de Ohm. Si me dicen que el voltaje es de 12 voltios y tengo que calcular la intensidad, como la resistencia equivalente la calculé antes, que era 2,4, tendré que la intensidad será igual a 12 partido 2,4, que estos son 5 amperios. Bien, ahora volvemos a verlo resistencia por resistencia. Aquí el voltaje es el mismo. ¿Por qué el voltaje es el mismo? Pues que si establecemos nuevamente el símil con, con la circulación del agua por una tubería, estas dos bombillas, estas dos resistencias están a la misma distancia, digamos, de donde sale el agua, con lo cual la diferencia potencial, la energía potencial es la misma. Por eso el voltaje se mantiene en cada resistencia. Luego lo que va a variar va a ser lo que va a variar, por tanto, será la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos en R1
Hemos dicho que el voltaje es el mismo, luego lo que varía es la intensidad, ¿de acuerdo? ¿El voltaje cuánto es? El voltaje nos lo han dicho que es de 12 voltios. Tengo que calcular la intensidad sabiendo que R1 vale 6 ohmios, ¿vale? Despejamos de aquí. Ya sabéis que los 6 pasarían dividiendo, luego sería 12 entre 6, que son 2. En R2, ¿qué ocurre? Bien, pues en R2 tenemos la misma fórmula. El voltaje se mantiene, la intensidad será diferente. Voltaje 12 voltios y 2, y R2 que era 4. Luego 2 será 12 voltios partido 4 ohmios, que son 3 amperios. Si os dais cuenta, igual que ocurría antes, con el voltaje, ahora la intensidad, si sumo las intensidades de las dos resistencias, las dos bombillas en este caso, me tienen que dar la intensidad total del sistema, que era 5. Para el último hemos dejado el más fácil, si os dais cuenta, ¿de acuerdo? En el siguiente circuito eléctrico se sabe que el voltaje es 12 voltios y la resistencia es 6 ohmios. Calcula la intensidad. Nuevamente, la ley de Ohm que dice que lo importante es vivir, ¿de acuerdo? El voltaje, ¿cuánto es? 12, ¿verdad? La intensidad es lo que quiero averiguar. Y la resistencia, que es 6 ohmios. Despejamos de aquí la intensidad, el 6 pasa dividiendo y me va a quedar 12 voltios partido 6 ohmios, que son 2. Muy bien. Pues así concluiría la tarea 2 del módulo 6. Espero que os hayáis enterado.